Eh, Ante todo, gracias por estar aquí, como dicen los políticos. Quisiera que, al hablar yo de la tercera edad y de la necesidad que sentí en algún momento de generar nuevas posibilidades para la gente mayor, siempre pensé en la gente mayor de bajos recursos. Los conocimientos los fui adquiriendo a través de dos vías diferentes. Una vía, el aprendizaje de la visión del ciclo de la vida que las compañías de seguros y de retiro en el mundo entero tenían en cuenta para evaluar las diferencias en las formas de vida y de consumo especialmente entre las personas que tenían una vida activa y que cuando se jubilaban o se retiraban dejaban de tener esa vida. Estas compañías llaman a esta diferencia, que lo ven desde el punto de vista económico y por supuesto de los recursos necesarios para sobrevivir dignamente, o por lo menos dentro de lo que venían viviendo antes, gap. Ese gap es un bache que se produce desde el punto de vista del ingreso y el egreso económico y especialmente desde el punto de vista de la actividad diaria, la actividad habitual y el sentimiento de vacío que se produce también en las personas que dejan de producir en la sociedad. Posteriormente a eso, y vista por otros caminos, algunos neurólogos, neuropsicólogos y neuropsiquiatras, amigos, se acercaron a mí para promover un proyecto de desarrollo muy interactivo entre la parte médica específica, la parte geriátrica médica, pero por sobre todas las cosas la gerontológica médica, o sea, el tratamiento de la persona de tercera edad o ancianos no patológicos. En vista de eso, y me buscaron a mí específicamente por el desarrollo del ajedrez como elemento de prevención del deterioro cognitivo habitual que se produce por la falta de uso de la capocha, o sea, del cerebro-mente, como lo dicen ellos, y pensamos cómo realizar eso de una manera práctica y que tuvieran, además, un lugar, una continuidad y un entorno que los motivara a participar y lograr el objetivo que nosotros buscáramos. A partir de este primer intento, produjimos algunos eventos denominados Ajedrez y Cerebro, donde fueron convocados profesionales del área de psicología, de psiquiatría, de gerontología y de geriatría, inclusive entidades de tercer nivel como ALMA, o sea, la entidad que agrupa los estudios privados y públicos sobre el tratamiento del Alzheimer. Por lo tanto, después de la segunda reunión y el éxito obtenido en la primera, creamos una página de internet que se llamó Hack el Alzheimer. En esa página Hack el Alzheimer fue tan interesante, digamos, el desarrollo de los que aportaban a eso, que atrajo inclusive para una tercera reunión de ajedrez y cerebro donde grandes científicos internacionales de altísimo nivel, como Ascuaga, un pionero absoluto de la neuropsicología, Campitelli, un especialista en medir los resultados de los procesos neurológicos en las mentes humanas, y ahí aprendimos todos en conjunto las últimas novedades
científicas sobre la reserva cognitiva, sobre la memoria, el tipo de memoria que tenía la gente, cómo iba evolucionando hacia abajo o hacia arriba, y notamos que la memoria en las personas de tercera edad tiene una gran importancia en lo que ha aprendido hasta ese momento, pero cristalizada. O sea, hay memoria cristalizada en el ser mayor, digamos, y menos memoria plástica o móvil. Para combatir esto, el desarrollo de nuevas redes neuronales en base a esa reserva cognitiva y la plasticidad neuronal comprobada científicamente a los efectos actuales, digamos, nos dio características básicas para encarar un proyecto de prevención cognitiva, llamándole estimulación cognitiva con objetivos fijos. Y en mi planteo básicamente fue que había que encontrar un organismo, una organización que pudiera tener condiciones a priori, ya sea estructurales, de campo, para poder desarrollar algo de esta naturaleza a la gente de menores ingresos, que inclusive no tiene posiblemente en la realidad ninguna posibilidad de acceder a lo que nosotros proponíamos como una actividad habitual, con hábitat de club, que pudiera integrarse, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió presentar un proyecto a PAMI. Presenté el proyecto en la vía más alta, desde inicio, suponiendo por mis experiencias, digamos, extra ajedrecística, que si bajan línea para algo, por lo menos para que alguien se entere desde arriba, alguien me va a escuchar después. Y así resultó. Resultó justamente que el director ejecutivo de ese momento tenía un padre que había conocido mi vida ajedrecística en la actividad de alto ajedrez, y entonces como que me conocía. Entonces al conocerme ya pasé al segundo nivel, que era el más alto nivel después de él, de PAMI. Me encontré con justamente una personalidad excepcional que todavía está en PAMI, una doctora específica, geriatra y gerontóloga, especialista en prevención, la jefa del departamento actual también de prevención y participación sociocomunitaria. Este segundo título es parte de la aceptación de mi plan, la participación sociocomunitaria. Bueno, mi proyecto, que era un proyecto en boceto, tuvo que ayornarse a un mamotreto, digamos, un manual operativo básico de resolución, y para eso trabajamos durante varios meses con la gente especialista interna para lograr un programa. Ese programa le puse un nombre, se hizo un testeo si ese nombre era interesante o no a los efectos de la búsqueda. Se logró el resultado esperado, ese programa se llamó entonces Ágilmente. Basado en mi búsqueda principal para la idea fuerza del nombre, era que las personas de edad avanzada tienden a desconocer totalmente que si no se usa, como dije antes, la capocha va perdiendo función. Y entonces el ágilmente lo que quiere es mantener la mente ágil, porque todo lo demás ya lo tiene. Nosotros pensamos que podemos aportar con este programa algo que tuviera un valor. Bueno, tuve que presentar en ese programa, que todavía está implementado, digamos, desde el punto de vista de sus considerandos, de sus argumentos, etcétera, desde los argumentos científicos más estereotipados, las opiniones de teóricamente tipos que saben mucho, hasta ejemplos de longevos que juegan al ajedrez y hasta opiniones de dudosa veracidad, como que las personas que juegan al ajedrez habitualmente no tienen Alzheimer, lo cual es una pavada.
¿Mm? Entonces, bueno, en vista de eso, que es el planteo del origen de las ideas de cómo se llegó el programa a funcionar, tuve que establecer en las condiciones dos situaciones básicas. Una, en qué tipo de lugares se podía implementar y de qué manera podía llegar a una cantidad de afiliados al instituto que tuviera a su vez un preconjunto establecido, grupos establecidos. Y casualmente en la Argentina existe una red muy grande de centros de jubilados. La mayor parte de ellos existen gracias a PAMI. En base a eso, tuve que diseñar un proyecto posible, que además tenía que ser pasible de ser incrementado y además tenía que ser económicamente viable para que los ejecutivos de PAMI pudieran integrar al presupuesto del área de prevención digamos, programa nuevo, a ver qué pasa. La realidad es que estoy mencionando esto del proyecto, del presupuesto, porque todos los años tuvimos problemas siempre en vista de nuevas autoridades, nuevas formas de ver al afiliado de PAMI, a veces en exceso y a veces por desconocerlos en sus derechos conseguidos, sus acciones que han conseguido en base a las actividades preventivas, positivas que PAMI realiza. Todo esto fue implementándose basados en la segunda de las partes, que eran los recursos humanos que íbamos a necesitar para poder coordinar grupos de gente adulta mayor, de gente anciana, distintos tipos de extracciones sociales, con distintas necesidades y en su inmensa mayoría ganando la mínima, para ser exactos, sin parecer con esto como abusivos de la gente para que tuvieran medallas los ejecutivos de PAMI en esto, sino que tuvieran un servicio realmente importante. Y acá aparece el segundo factor, y según yo, el segundo de importancia, pero el más importante desde el punto de vista práctico, que es el factor humano. El factor humano tanto interno de cada una de las unidades regionales de PAMI, dentro de cada una de las regionales de PAMI, cada una de las personas responsables dentro de esa regional, y desde mi punto de vista, cómo convencer en PAMI Central de las necesidades crecientes o que no sean decrecientes para mantener este servicio activo. He invitado aquí, para que se comprenda más el proyecto, su desarrollo y su programa premiado, es una manera de decir reconocido por la Comisión de Acción Social presidida por Beatriz Marinello, y que en base a este programa estableció que en las Américas este programa para la tercera edad es un ejemplo. Lo que emana de eso es que, por ejemplo, el maestro Guillermo Sope, uno de los caracterizados, digamos, representantes, no del ajedrez, sino el ajedrez institucional del ajedrez en Córdoba, también del país, es fundamental. También fue fundamental el trabajo del grupo anterior de la Federación de Córdoba de Ajedrez, la señora Sonia Peñalosa de Federici, durante muchos años, colaborando con la persona que les presenté antes, que es Analía Sampaoli. Sampaoli es, desde el punto de vista nuestro, fundamental para que se haya logrado el rotundo éxito del programa en el grupo de Córdoba que ella coordina, dirige y supervisa. Me gustaría preguntarle cómo fueron estos años y cómo se siente ahora a Analía. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo la verdad que no pensaba estar aquí, Oscar. Solamente venía a acompañarte un poquito en este encuentro que verdaderamente me parece y nos parece a mis compañeros de PAMI y a mí muy, muy importante y muy interesante. A mí me parece importante desde el lugar nuestro, como empleados de PAMI, de mucho tiempo, comentarles a ustedes lo que significó, y esto lo voy a decir un poco autorreferencialmente, aunque no me guste, lo que significó para mí cuando me dijeron hay un programa que vamos a tener que implementar, que se llama Ágilmente, y yo digo, ¿y con esto qué hago? Claro. ¿Y con esto qué hago? Bueno, y nos pusimos en marcha ya hace varios años atrás, 8, 7 años. casi 8 años ya, Sí. ¿no? Nos pusimos en marcha a trabajar coordinadamente con la Federación de Ajedrez. En el camino nosotros tuvimos que ponernos de acuerdo sobre todo en cuáles eran nuestros objetivos de ambas instituciones, tanto de la Federación como de PAMI. Y yo creo que al día de hoy hemos logrado una conjunción de finalidades, por decirlo de alguna manera, que ha tenido un resultado que a mí me parece verdaderamente importante. Porque la actividad en sí misma, como decía Oscar, con todas sus contribuciones a esto de la plasticidad neuronal y todo lo demás, es absolutamente confirmada científicamente. Pero por sobre todo, lo que nosotros valoramos es que se conformaron grupos de encuentro entre mayores que favorecieron notoriamente la autonomía de la gente para tomar decisiones, para anticipar estrategias en la vida cotidiana. Y sobre todo tener una presencia en los espacios que son las organizaciones de los jubilados bastante fuerte, importante y perdurables en el tiempo. Otro indicador que para nosotros fue muy interesante es la suma de mujeres en el juego, ¿no? Al principio era una actividad solo de hombres, ellos lo vivieron como que era una actividad de élite. Costó mucho que la gente se acercara a jugar al ajedrez porque se veía como un juego que no era para ellos, que eran personas que no podían, que eso era para personas con una mente privilegiada. Y sin embargo, poco a poco, los instructores lograron el acercamiento de distintas personas que nunca en su vida habían tocado una pieza de ajedrez. Nosotros tuvimos afiliadas, digo mujeres, que fueron campeonas en Córdoba de ajedrez sin haber sabido jugar al ajedrez con anterioridad, ¿no? Y esto lo logró, yo creo que ese encuentro con el otro. Qué sé yo, nosotros hasta tuvimos que cambiar el vocabulario en algunas cosas. Tuvimos que aunar un vocabulario de trabajo con los chicos, con los ajedrecistas. O sea, los torneos se transformaron en encuentros saludables. Entonces, eso favoreció que la competencia no sea tal, sino que privilegiamos el encuentro. Y pusimos a la actividad en un lugar saludable y sobre todo, creo yo, la gente lo ha podido visibilizar como una herramienta de autonomía. A mí me parece que eso es el aporte más importante. Y bueno, y este encuentro entre Federación de Ajedrez y PAMI yo creo que nos ha mutado a ambas instituciones, ¿no? Nos ha cambiado el sentido de esta actividad, que bueno, que dejó de ser una actividad, por lo menos en la comunidad con la que nosotros nos manejamos, una actividad competitiva para pasar a ser una actividad, vuelvo a decir, para fomentar la autonomía. Y otra cosa que a mí me parece re interesante en esto, en el aporte que ha hecho esta herramienta a la gente mayor,
es poder ayudar a discernir cuáles son las cosas, cuáles son en su vida cotidiana las cosas importantes y qué cosas no. O sea, trabajar en esto del pensamiento crítico, ¿no? En poder elegir, en poder tener una opinión diferente. Nosotros ahora estamos trabajando en los grupos, hemos empezado a aplicar una herramienta, un test que hemos elaborado nosotros ahí en el equipo, en donde estamos, no tengo todavía lamentablemente resultados, pero estamos pretendiendo conocer en qué medida el deterioro cognitivo que el adulto mayor tiene va como disminuyendo con el aporte de este tipo de actividades. Hemos empezado ahora y ya han empezado algunos grupos a tomar el dato. Con esto quiero decir que bueno, estamos trabajando bastante seriamente en cuanto a los resultados y el impacto que tiene la actividad con nuestros afiliados. Y lo último que voy a decir en este sentido es que junto a todas las otras actividades que se hacen en los centros de jubilados, como son la actividad física, las actividades de memoria, las nutricionales y todo ese otro tipo de actividades, se conforma un cúmulo muy, muy valioso y potente para, bueno, justamente esta cuestión del trabajo por la autonomía y los derechos. Bueno, muchas gracias, Analía. Yo creo que fue una exposición clarísima de los problemas y las soluciones que la gestión aporta desde el factor humano cuando alguien pone voluntad, capacidad y esta sinergia entre, siempre hablamos de instituciones, entre humanos de esas instituciones. Voy a aprovechar lo último que ella mencionó respecto de los test de control, lo que podríamos llamar los test de entrada y salida protocolares para poder fijar resultados de acuerdo a los objetivos, que necesariamente no consiguen efectos deseados en las organizaciones que están como patrocinando, pagando o incluyendo en sus presupuestos todas esas actividades que son tan válidas para los afiliados. Los cambios institucionales, el actual, el anterior del actual, y el anterior del anterior, y el anterior del anterior del anterior, significaron para mí, en especial, un replanteo justificando el porqué de cada peso que se gasta en este tipo de actividades y de acuerdo a la mentalidad y la bajada de línea a priori que hayan tenido el que le tocó resolver este tema, obligó y obliga hoy mismo a replantear permanentemente, como si fuese una lucha cotidiana, la existencia de este tipo de programas de enorme valor, y tiene que ver con justamente el tratar de lograr protocolizar los resultados de este tipo de gestión en grupos controlados o controlables de edad avanzada, con justamente en estos niveles de control programático. Necesariamente para eso se necesita mucho tiempo. Para los que yo creo y tengo entendido a nivel médico internacional, no menos de 5 años de procesos de progreso y de evolución Oscar. de estos programas. Sí, ya voy terminando para la conclusión final. Hemos puesto inclusive fichas llevando en un momento determinado a grupos de personas, digamos 800 personas una semana, y 800 personas otra semana, familias enteras, desde los ancianos de la familia hasta los chicos mayores de 7 años, para darles cursos de ajedrez de 7 días intensivos de 3 horas por día, y luego saber qué pasó con ese grupo integrado. Y tengo
Eso se hizo en Chapadmalal 2 semanas seguidas, y tengo justamente el resultado final con 200 testimoniales sobre las 1.600 personas de distinto tipo, edades, etcétera, etcétera, de cómo resultó esa enseñanza express. Y también el valor humano que se le dio internamente a esta interacción familiar y a veces hasta de amigos que venían de la familia, etcétera. Lo comento porque a pesar de un resultado excepcional que dio eso, nunca se pudo repetir por el precio que salía o el trasladar tanta gente de un lado al otro, etcétera, etcétera. Yo espero realmente por el esfuerzo tanto de Guillermo como del inestimable valor de Analía Sampaoli con su grupo, de que esto se logre y se pueda mantener en esta lucha para el futuro, y que la organización de PAMI y otras me sigan en otro lado. Y que alguien, cuando hagamos taller, me haga preguntas sobre cómo desarrollar esto en otros ámbitos. Nada más.